Perdón, permiso. Está muy bien esto de la dama. Ahora sí, muy buenas noches nuevamente a todos los participantes que están presentes en esta sala de reuniones virtual. Bueno, ya están los 22, entonces iremos directamente a nuestros temas. Espero que en esta ocasión la señal no se entrecorte, porque además estoy con una otra laptop, la anterior tenía una arquitectura diferente y parece que no asignaba muchos recursos a internet y eso me ponía en problemas. Espero que con esta no tenga ningún cuestionamiento. Quisiera recordarles que en la última sesión hicimos referencia a un punto que es de suyo importante y para tenerlo en cuenta, y es justamente el que en los contratos, y esto reviste una especial importancia en la contratación estatal. En la contratación pública se observan fenómenos que son diferentes a la contratación privada. En la contratación privada, los jueces siempre se han mostrado, y además la jurisprudencia, reacios a poder modificar las cláusulas establecidas, las estipulaciones establecidas originalmente, inicialmente. En otras palabras, y tal como se les ha explicado, rige con mayor intensidad el principio o regla pacta sunt servanda. Es decir, los contratos se cumplen tal como han sido establecidos. En cambio, a excepción de nuestro país, porque en Bolivia hay la tendencia a suponer que un contrato estatal es poco menos que intangible y gran parte de nuestras disposiciones, especialmente aquellas relacionadas con la responsabilidad por la función pública, como nosotros denominamos al régimen jurídico que regla las actuaciones del funcionariado, están más bien orientadas a impedir que hayan modificaciones en el contrato. Esto es un tanto atípico, debo decirles, porque en la experiencia en el derecho comparado, los contratos estatales, los contratos administrativos, cuando son así reconocidos, acuérdense que en la anterior oportunidad hemos hecho ya la distinción de lo que son los contratos administrativos y los contratos de la administración. Y perdónenme, modestia aparte, no van a encontrar eso en otro lugar, solamente a nivel de maestría, y algunos docentes son los que exponen estos temas. Porque los cursos de actualización tipo CENCAP de la Contraloría, en fin, no suelen abordar estos temas porque directamente no es parte del contenido curricular de los mismos. Entonces, a lo que iba, los contratos administrativos en la práctica comparada, lo que ocurre en la Argentina, lo que ocurre en España, etcétera, son muchas veces objeto de modificaciones, sin que ello suponga que hay demasiadas facilidades o hay un margen para que operen estipulaciones incluso discrecionales, no, en absoluto. Pero el tema de fondo está en que hay circunstancias en las que es necesario modificar el contrato, suscribir lo que nosotros diríamos un adendo. No, se dice adenda, eso está mal dicho, ¿no? Adenda parece que incluso es plural de adendo, mejor que adendo, incluso un contrato modificatorio, tal como lo vamos a ver enseguida en las normas básicas. Entonces, en la práctica, en el derecho comparado, como les decía, se suelen modificar los contratos o celebrar
contratos modificatorios, porque las circunstancias son muy dinámicas, como en cualquier parte del mundo, y allá no hay el temor a irrogar alguna responsabilidad al funcionario. Ustedes me dirán, pero necesitamos siempre ciertas salvaguardas para proteger, tutelar los intereses del Estado. Pero hay otros mecanismos que aseguran la vigencia e incluso la integralidad, la plenitud de los derechos subjetivos públicos estatales, de tal suerte que las entidades públicas se encuentran aseguradas, tienen suficientes garantías para que no haya el temor que si se está modificando el contrato o se están introduciendo otros montos, otros precios, ello pueda generar responsabilidades en los funcionarios. De hecho, nuestros auditores, y no es un reproche para nada en absoluto, sino que son las características que tenemos nosotros en Bolivia, nuestros auditores se sienten sumamente preocupados cuando hay alguna modificación en el contrato y se sienten tentados a suponer, porque la práctica lamentablemente nos ha hecho ver que las cosas son así, a que hay otros intereses de por medio y que consiguientemente habría que revisar los antecedentes y ver de cerca qué es lo que se está haciendo. Bien, no sé si con esto ya podemos ir cerrando ese punto, porque inclusive me acuerdo que el día miércoles, antes de retirarme de clases, estábamos tocando el tema de la ecuación económico-financiera del contrato y cómo en países que tienen una mayor seguridad jurídica, la tasa de retorno es más baja, porque hay mayores seguridades, porque la inversión ha de resultar provechosa, fructífera. En cambio, en escenarios donde hay mayor inseguridad jurídica, lógicamente el inversor ha de esperar, si es que quiere invertir, si es que van a animarlo a que pueda invertir, a que haya una tasa de retorno mucho más alta. Entonces, el caso extremo, a mi juicio, debe ser en Nigeria, porque es el país más corrupto del mundo, hay incluso problemas, hay conflictos armados, etcétera. Somalia es otro, en los países del África subsahariana. Entonces, el punto es que esta ecuación económico-financiera del contrato, cuando es afectada, esto es, cuando el contratista, el que está contratando con el Estado, ¿no?, advierte que su tasa de retorno no ha de ser igual, porque están variando las circunstancias, el ius variandi o ius mutandi, a favor de las administraciones públicas. Entonces, en otros escenarios institucionalizados o institucionales en los que operan otro tipo de mecanismos que aseguran, que dan salvaguarda, como decíamos hace unos instantes atrás, a los intereses del Estado, ¿no?, entonces demandan, lógicamente, una compensación, es decir, una recomposición, emplearé esta vez términos jurídicos, hay abogados también entre nosotros, una recomposición del sinalagma contractual. Entonces, con arreglo a nuestras disposiciones civiles, podemos decir que hay mayores facilidades para que un contrato se pueda dejar sin efecto, se pueda demandar jurídicamente la rescisión del contrato. A ver, abogados del curso, ¿qué es la rescisión? Rescisión. ¿Me ayudan, por favor, a colaborar? Doctor, la rescisión es dejar sin efecto un contrato, ¿sí?, por causales atribuibles a su formación, por vicios en la formación. Bueno, principalmente porque ha operado la lesión, porque la prestación y las contraprestaciones no son equivalentes. Cuando hay lesión, e incluso cuando hay lesión enorme,
Entonces, en nuestro sistema jurídico, que sigue orientación italiana, ¿no?, da lugar a la rescisión del contrato. En cambio, la resolución, que es también la dejación de efectos del contrato, opera esto solamente para cultura general y especialmente para responder a la inquietud que seguramente se están formulando mis colegas abogados. La resolución opera principalmente, aunque no únicamente, principalmente por causas de incumplimiento. Entonces, una de las partes ha incumplido y por consiguiente se puede pedir alternativamente o que cumpla lo que está establecido en el contrato el incumpliente, o en su caso dejar sin efecto. Es decir, quedar libre de la atadura que con fuerza de ley, ¿no?, ha venido a vincular a ambos contratantes. Esa es la resolución. La rescisión, y ahora entenderán el por qué estoy tocando esto, porque las prestaciones ya no son equivalentes. Y si ustedes se fijan, eso es justamente lo que estamos aquí tratando. Porque cuando se celebró el contrato, en un momento anterior, las condiciones en el mercado, en los ejemplos que dábamos el día miércoles, el precio del fierro, los aranceles, es decir, los insumos que iba a echar mano el inversor, el contratista, ¿no?, tenían un precio. Y ahora esas condiciones de mercado, por efecto de decisiones del mismo Estado, porque el Estado válida y legítimamente puede modificar, ¿no es cierto?, los aranceles, subir los impuestos, etc. Y esto ha de afectar siempre la ecuación económico-financiera del contrato. Por eso, jus variandi no es porque le están modificando el contrato al contratista, sino porque se están modificando las circunstancias originalmente establecidas a tiempo de la celebración o de la suscripción del contrato. Entonces, a lo que voy, en definitiva, ¿no?, cuando opera un cambio tan sensible de una magnitud mayor de aquella que razonablemente podría esperarse por circunstancias que cotidianamente pueden presentarse, ¿no? Pero, por ejemplo, una devaluación, una subida espectacular de aranceles, porque de pronto el Estado ha asumido una posición muy restrictiva, proteccionista, aislacionista, incluso en su economía, los cambios políticos así están sucediéndose, entonces ya no es el mismo retorno. Consiguientemente, la prestación a favor del contratista, lo que el Estado ha de reconocerle al contratista, puede hacerse sensiblemente menor. Y hay lesión en términos muy amplios, porque no va a haber una lesión enorme. En el Código Civil, lesión enorme, ¿no?, supone que se ha vendido por incluso hasta la 10ª parte del precio original. Y en la lesión enorme, ¿no?, lo que se invoca es incluso el estado de necesidad, ¿no? Alguien está desesperado, hay que ver de pronto de cubrir los gastos médicos, un familiar, un esposo, un hijo que está internado, y entonces vendemos como podamos. Y a veces hay quienes aprovechan estas circunstancias difíciles, pero se exponen, ese es un punto interesante, se exponen a que con posterioridad puedan demandarles, por supuesto en 2 años, ¿no?, puedan demandar la rescisión del contrato. Entonces, para los abogados, ahora sí, rescisión cuando no hay correspondencia, no hay equilibrio entre la prestación y la contraprestación. Cuando alguno de ellos comienza a perder, en términos más llanos, y hay resolución, o se puede demandar la resolución, cuando alguna de las partes ha incumplido. Para el Estado es mucho más fácil el procedimiento, porque supongamos que el contratista está incumpliendo y ello está generando un perjuicio patrimonialmente valorable, entonces simplemente ha de girar un estado financiero en el que se evidencie, para demostrar en que se evidencie que hay
lógicamente ese desbalance, esa falta de equilibrio entre prestaciones y contraprestaciones, y el Estado va a acudir, las administraciones, a la vía coactivo fiscal, ¿no es cierto? En la vía coactivo fiscal, ¿qué es lo primero que dicta el juez? La Notación nota de preventiva qué? Notación. Son las medidas preventivas, precautorias. La nota de cargo. La nota de cargo. Porque se tendrá que evidenciar, tenemos, como si yo fuera todavía abogado de alguna de las administraciones, tenemos que presentar el título coactivo fiscal, los antecedentes que refieren que el Estado está siendo afectado patrimonialmente, civilmente. Entonces, esos antecedentes, si forman convicción en el juez coactivo fiscal, él, ¿no?, gira la nota de cargo, intimando al deudor del Estado a que haga pago de lo que el Estado está reclamando. Y en sentencia, si es que no ha podido desvirtuar esa nota de cargo, ¿cómo se llama esa sentencia? La del juez coactivo fiscal, que acoge la pretensión formulada por la administración que se siente vulnerada en sus expectativas patrimoniales. Pliego de cargo, señores. Nota de cargo, pliego de cargo, proceso coactivo fiscal. Miren ustedes que pueden suponer, o podrían decir, oye, pero no, estamos saliendo ya mucho del contrato. Señores, no. Es que no. Es que tenemos que ver todas las posibilidades que tenemos a tiempo de contratar por parte del Estado. Y el Estado tiene este procedimiento, el coactivo fiscal, que le facilita el cobro. En cambio, el contratista no puede. Por eso es que tendrá que irse a la vía contenciosa, se llama, ¿no?, ante el Tribunal Supremo, en la sala administrativa, coactivo fiscal, tributaria, etc. O si es un tema de contratos, pongamos ante el gobierno municipal, ya ante el tribunal departamental. Pero, en cambio, para el Estado es mucho más fácil. El juez coactivo fiscal está ahí a la vuelta de la esquina. En La Paz creo que ya tenemos 4 jueces coactivos fiscales. En Cochabamba había uno y creo que iban a abrir un segundo juzgado. En Santa Cruz hay 3, algo así. Entonces, es mucho más fácil para el Estado. Se encuentra en ventaja para cobrar lo que se le debe, lo que no ocurre con su contraparte. Entonces, como quiera que no solamente hay mayores dificultades cuando las inversiones son mayores, cuando hay un contrato estatal con montos mayores y hay la cobertura de un tratado bilateral de inversión, un TBI. ¿Alguien sabe lo que son los tratados bilaterales de inversión? ¿Nadie? A ver, administradores, ¿qué es un tratado bilateral de inversión? Gabriela Espinosa, ¿qué es un tratado bilateral de inversiones? Doctor, buenas noches. Si no me equivoco, son acuerdos que realizan los países para proteger la seguridad jurídica de los inversores. Eso, ¿no? Justamente para proteger a los inversores. ¿Por qué? Porque esto sería bueno que en algún momento hagan ustedes un curso, un diplomado. Yo estoy pensando con la Escuela de Gestión Pública hacer un diplomado
en derecho internacional de las inversiones para que se vean estas cosas. Lamentablemente no vemos eso. Entonces, como dice Gabriela, y nos ha ilustrado Gabrielita, ¿no? Son acuerdos que tienen entre sí los países. Por ejemplo, con el Reino de España, digamos, un tratado bilateral de inversión que tenemos, permite que los inversores españoles, si es que se encuentran en circunstancias en las que su ecuación, la ecuación financiero-económica de su contrato, ¿no?, ha variado sustancialmente y sus expectativas no van a ser cumplidas. Entonces, en lugar de ir a la vía judicial común, se va al arbitraje. Entonces, los grandes inversionistas, los inversionistas en general, siempre han de preguntar si hay una cláusula de conciliación y si hay arbitraje. En cambio, nosotros en las normas básicas no tenemos, ¿no es cierto?, esa previsión, y es más, inclusive, adicionalmente, nosotros hemos sido formados en la vieja escuela de suponer que los contratos estatales no se modifican y que no hay arbitraje porque la cosa pública no admite arbitraje, lo cual es falso. Es falso. Hay contratos incluso muy grandes que están sujetos a arbitraje. ¿Por qué? Porque están bajo el amparo, bajo la cobertura de un tratado bilateral de inversión, ¿no? Inclusive, los tribunales de arbitraje, aun cuando no hayan tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, Bolivia no tiene con la India, y sin embargo Jindal se hizo presente a la convocatoria que lanzó nuestro país para, en un contrato. ¿Qué tipo de, es un contrato administrativo o es un contrato de administración? El encargar la construcción de un complejo metalúrgico del Mutum, ¿es administrativo o no es administrativo? Administrativo. Es administrativo. Es administrativo hasta con H, de lo grande que es, ¿no es cierto? Claro, es súper administrativo, claro, es súper estratégico. Una de las mayores riquezas que nosotros tenemos, el hierro del Mutum, porque no vamos a tener que seguir importando los aceros Arequipa hasta la consumación de los siglos, y eso no puede ser. Entonces, las cortes de arbitraje aceptan que, aun cuando no haya un tratado bilateral de inversión entre los países, el inversor huésped, en este caso la Jindal, ¿no?, ha exigido, bueno, ¿y dónde está la cláusula de arbitraje? Y había, menos mal, una cláusula de arbitraje ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya. Entonces, cuidado con suponer que es un único tribunal, que en La Haya hay, no es La Haiga, ¿no?, es La Haya, es una ciudad que está en Europa. Entonces, allí hay un Tribunal Internacional, el Tribunal de Derecho Penal, en materia penal internacional, y está también el Tribunal de Arbitraje de La Haya. Hay otros tribunales de arbitraje y hay procedimientos de arbitraje muy variados. Bueno, no es ese nuestro tema, es una cuestión muy interesante. Entonces, en lugar de ir a la jurisdicción ordinaria, resuelven los temas en el arbitraje. Y los países pueden tener resultados incluso positivos. A nosotros nos demandó Jindal por $400 millones. Y al final de cuentas el tribunal le concedió solo $24 millones de resarcimiento. Si las cosas no cambian, yo les cuento esto, queridos diplomantes, si no opera un cambio político, digamos, que se vuelva a lo que fue antes, etcétera, es muy posible que esos $24 millones que tiene que pagar el Estado boliviano, porque quedaron en 48 millones y finalmente quedaron en 24 millones. La Corte creo que reconoció 48 millones y al final Jindal aceptó que se le indemnice por 24 millones. Pero hay que indemnizarle. Ahora, ese dinero, ¿quién lo va a pagar?
lo tiene que pagar el Estado. Y los abogados que están en este curso me van a decir, bueno, y si lo paga el Estado, luego, ¿qué tiene que hacer el Estado? Flor Brigitte, ¿usted es abogada? No, ¿no? No. Bueno, pero responda, ¿qué cree que tendría que ocurrir? Si paga el Estado, su lógica, ¿qué le dice? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a este viejo? Sí, Un juicio de responsabilidades. Pedir que le reembolsen a aquellos por cuya culpa ha estado pagando. Entonces resulta, claro, porque se ha ocasionado un menoscabo al Estado. Aun cuando no está pagando 400 millones ni 48, va a pagar solo, entre comillas, solo 24. A ver, háganles pagar a las anteriores autoridades, ¿no? 24 millones de dólares. Por eso le pregunté a alguno de ustedes el día miércoles, ¿alguno de ustedes ha visto $1 millón, dólar sobre dólar puesto? Ocupa media mesa. $1 millón ocupa media mesa. No, una mesa entera. Una mesa entera ocupa $1 millón. Dólar sobre dólar. Y de $100. $1 millón, una mesa. Una mesa de comedor para unas 4 o 5 personas. Entonces, 24 veces eso, ¿van a pagar? ¿Qué tal? Es bien duro, ¿ah? Fíjense ustedes cómo son las cosas. Por eso es que a veces no nos damos cuenta de la magnitud de los problemas y de los temas que se están resolviendo a nuestro alrededor y pensamos que la luna sigue siendo de queso cuando hay cosas que son sumamente graves y así importantes. Bien, ¿alguna pregunta sobre este particular? Porque ella ha abierto para compartir con ustedes. Vamos a ver los contratos, las disposiciones sobre contratos en las normas básicas. ¿No les llaman la atención estos temas? Grave, ¿ah? Porque, ¿qué tal si les vengo a contar el último chisme? Dice que la doctora Polo, ¿no? Ha abandonado a su pareja y ha encontrado otra o ha encontrado un dúo. Ahí sí que todos me preguntarían, ¿no? ¿Y quién es? ¿Y a qué se dedica? ¿Y de qué signo es? Pero estos temas pareciera que no llaman mucho la atención. No sé, me sorprende. Se ve lo que ya he puesto en pantalla, contratos, dice. Sí, doctor. Sí, se ve, doctor. Qué bien que se ve. Ahora, no sé si se verá bien lo que aquí dice, que me parece que no se ve muy bien. Dice, los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios son de naturaleza administrativa. Miren qué error. No hace la distinción con respecto a los contratos de la administración. ¡Ah, ya me acordé! El día miércoles les estaba contando el caso de la señora que me dijo, ¿no? ¿Sabe que no me está pagando el viceministerio? Soy la concesionaria del refrigerio, del té, la que sirve las jagüitas a las 5 de la tarde, y el viceministerio cambió el viceministro, y el nuevo viceministro ha dicho que hace corte de gestión y no quiere pagar un solo centavo, dice que ese es un tema que él no va a asumir responsabilidad. Lo típico que a veces nosotros escuchamos en nuestras oficinas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto le deben, señora? Me deben 15,000 bolivianos. Qué pena, señora, fue lo que le dije. Lamentablemente, los contratos, todos los contratos, dice la ley, son administrativos. Les pregunto ahora a ustedes, el contrato de provisión del refrigerio, la sultanita o el tecito, las cahuitas a las 5 de la tarde, ¿es un contrato administrativo?
¿Qué opinan? No, doctor. No. ¿No es cierto? No, no. Es un contrato de la administración. Este es un contrato que debiera regirse por las reglas del derecho común, ante la jurisdicción ordinaria, ante cualquier juzgado aquí en La Paz. Pero como es contrato administrativo, entonces no es ante cualquier juzgado. Y como es un contrato que emerge de la contratación, de la gestión de contratación en la administración central, bueno, entonces hay que tramitarlo, si es que le vamos a demandar al Estado, en la vía contenciosa, así se llama, ante la sala, una de las salas del Tribunal Supremo allá en Sucre. Entonces, miren la figura, y esto es verdad porque me ha ocurrido. Señora, le voy a poner las cosas sobre la mesa. No podemos demandar esto ante un juzgado cualquiera, tenemos que ir a Sucre. Entonces, para ir a Sucre, para comenzar una demanda, yo por buenito, y no es porque me haga el abogado carero o el abogado muy comprensivo, yo tendría que cobrarle por lo menos unos 2.000 a 2.500 dólares, por solamente preparar la demanda contenciosa. Pero además, usted tendría que cubrir los gastos para que yo pueda ir a Sucre por lo menos un par de veces. Y no voy a ir en flotita, voy a ir en un avión en la mañana, volveré en el último avión en la tarde saliendo de Alcantarillo, de Sucre. ¿Hay alguien de Sucre? ¿Hay alguien de Chuquisaca por ahí entre nosotros? Creo que había alguien. Yo, Lisen. Yo, Lisen. Ya, bueno. Entonces, me va a pagar usted, ¿cuánto está el pasaje de ida y vuelta a La Paz, Sucre, La Paz? O un Sucre, La Paz, Sucre, ¿cuánto está? 380, 400. Ya, eso. Y además los gastos del día, porque no me voy a ir a almorzar al mercado central, ¿no? Entonces, eso por 2 veces. Además, como voy a estar fuera todo el día, según el arancel, ¿cuánto tendría que cobrarle, doctores? Todo un día. Equivalente a 5 audiencias, más o menos, que eso es lo que se cobra. Entonces son unos 1.200, más los 300 son 1.500, 1.600, ida, vuelta, los taxis, etcétera. Entonces se va a volver fácilmente 1.800 bolivianos. Y además de ello, vaya sumando, señora, además de ello hay que contratar un bufete allá en Sucre para que vaya haciendo el seguimiento y nos informe regularmente algunas novedades del asunto. Entonces eso no le van a cobrar menos de unos 3.000 bolivianos por solamente hacer el seguimiento. Y la señora me dice, a ver, usted me dice que su demanda va a costar entre 2.000 a 2.500 dólares. Sí. ¿Cuánto me cobraría finalmente? Ya, 2.000. Ya, son 14.000 bolivianos. Más 2 veces que vaya usted son 14.000, 15.000, 16.000, 17.200, más 3.000, son 20.000 y pico bolivianos, sí. O sea, que voy a gastar 20.000 bolivianos para cobrar 15.000. Sí, señora, eso es lo que le estoy diciendo. Pues malditos sean los abogados y sus constituciones y sus leyes y tal, y se salió tirando la puerta. Porque eso es lógico. Como no tenemos nosotros, no distinguimos los contratos administrativos de los contratos de la administración, entonces, como todos son administrativos, también el contrato de la señora que sirve el té y las joguitas es un contrato administrativo. Lo dice aquí, el 85. Y si no le paga el Estado, quiere demandarle al Estado, lo tiene que hacer ante el Tribunal de Sucre. Antes era peor, hasta diciembre de 2016 había que reunir al Pleno del Tribunal Supremo, antes era el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces había que esperar a ver Dios y su ayuda, a ver cuándo se iban a reunir. ¿Qué tal eso?
Cuando lo lógico es que si fuese un contrato de la administración, se puede tramitar ante un juez aquí del circuito donde estamos y no haya necesidad de tanto gasto y movilizar recursos humanos de esta envergadura. ¿Qué les parece? Entonces, lo que yo les estoy contando tiene su razón de ser. Por eso es que en muchos casos nuestra institucionalidad tiene que ser reformulada y a fondo de aquí en lo posterior. Bien, entonces, los contratos, según las normas básicas, dicen, son de naturaleza administrativa. Ya sabemos que eso es un error. Porque además se presentan estas injusticias como las que les estoy señalando. Documentos integrantes. A ver, la mayoría de la gente supone que lo que está en el contrato es únicamente lo que leen en el papel. Y no es así. El contrato, las más de las veces, contempla otras actuaciones que debieran integrarse al mismo contrato. Un buen abogado inclusive toma la previsión de decir, forman parte del contrato estos documentos, como aquí en las normas básicas. Dice, formarán parte del contrato los siguientes documentos. Entonces, el contrato no es solo cláusula primera, segunda, tercera, etcétera, sino también que está el DBC, documento base de contratación, la propuesta adjudicada íntegramente, toda la propuesta se hace parte del contrato. La resolución de adjudicación, el acto administrativo, la manifestación unilateral de voluntad de la administración contratante que dice, le adjudico a X el contrato. El poder del representante, aquí hay un error, ¿no? Este es el lenguaje, obviamente esto no lo ha hecho un abogado, si lo ha hecho un abogado no conocía mucho las cosas, era muy bisoño, poco experimentado, porque dice poder legal de representación. ¿Legal? La mayoría de los poderes que nosotros presentamos en juzgados ante las administraciones son poderes convencionales, señores. Pero el común de la gente va a decir poder legal. O sea, así es, así estamos. Ese es nuestro nivel, esas son nuestras realidades. Entonces, el poder del representante, las garantías, un contrato sin garantías, lo dijimos en el módulo 3. Y vale esto para los abogados. Es como un proceso sin medidas precautorias. Es inconcebible, no tiene sentido. Un contrato siempre tiene que tener garantías. Y un contrato en el ámbito público, ya ni qué se diga. Van por delante las garantías. Cuando ustedes dan en alquiler el garzoniercito que está detrás de su casa, ¿qué es lo primero que le dicen a su eventual inquilino? Le dicen, cuando pase el primer mes, usted me va a pagar entonces el primer mes. Así les dicen, así acuerdan, o cómo acuerdan. Pago por adelantado. Garantía, pago por adelantado, un mes adelantado. Para comenzar, pagan por adelantado. Y garantía, ¿cuánto le van a decir a su inquilino? O sin garantía. Porque, ¿qué tal? Se sale... La garantía generalmente dejan un mes o dos, eso es lo que pactan. Claro, por si acaso les dejen cuentas pendientes de luz, de agua, etcétera, ¿no es cierto? Por eso, miren ustedes, como en el Padre Nuestro, así como es en el cielo, así también tiene que ser en la tierra. Así como en el derecho público, garantías, también el derecho privado de manera intuitiva, sin haber estudiado las normas básicas, hicimos garantías al inquilino. ¿Qué ha pasado? Lucio, Ajata, ¿qué está ocurriendo en su casa? Perdón, es licenciado. ¿Quién le está atacando? Díganos porque vamos a ir en este momento a defenderle.
Mi bebé, licenciado, disculpa. Ya. Entonces, ya hemos hablado en su momento sobre las garantías. Creo que no vale la pena que volvamos a insistir, porque además eso seguramente también lo han visto en el segundo módulo, ¿no es cierto? Bueno, en contratación de seguros, la póliza de seguro correspondiente. Dice aquí contrato de asociación accidental. ¿Se acuerdan cuando hemos tocado este tema? ¿Cuál es ese contrato de asociación accidental? ¿A qué se está refiriendo? Cuando hay licitaciones internacionales, entonces el que está, digamos, una importadora de repuestos franceses en la Argentina, de la Renault, digamos, hasta que haga su trámite para presentarse a una licitación aquí en Bolivia, van a pasar meses, no vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que ha de hacer esa importadora? Se asocia con otra empresa nacional. Así es, con una sociedad boliviana. Una sociedad, sí. Sí, está bien, está bien. Yo sé que en el lenguaje común decimos una empresa, ¿no? Ya les he explicado, la palabra empresa en realidad significa otra cosa. Les cuento que nosotros vivimos un lenguaje en paralelo. Hay cosas que no debiéramos decir porque no corresponden a la realidad. No sé si en el módulo 3 les dije, no empleen nunca el término cancelar. Y ahora, ¿quién va a cancelar la cuenta? ¿Qué significa cancelar, señores? ¿Qué es cancelar? Dejar sin efecto. Muy bien, es dejar sin efecto, no es pagar. Sin embargo, el boliviano y el peruano creen que es igual. Dicen, ¿quién va a cancelar? Hasta el boxeador del minibús dice, ¿no? Ahora, ¿quién va a cancelar de todos los que han entrado ahí atrás? ¿No? Entonces, ese es un mal empleo del término. Yo he visto por lo menos 2 procesos en que por este tipo de confusiones terminológicas, incluso induciendo a una confusión de manera maliciosa, ¿no? Se aprovechaban de la ignorancia de la gente, ¿no? Que pone cancelar de buena fe, creyendo que es lo mismo que pagar. Hay incluso disposiciones nuestras, se van a ver los comunicados que sale para el pago de impuestos, dice, los contribuyentes podrán cancelar, ¿no? Hasta el 31 de octubre en tal agencia bancaria. Y está mal. Cancelar es dejar sin efecto, no es igual a pagar. Pero a ver, háganles cambiar a las personas esa manera de pensar. En las facturas, ¿qué es lo que ponen? Cancelado ponen, ¿no es cierto? Ahora ya no ponen, menos mal. Pero hasta hace un tiempo atrás, cancelado, decía. Entonces, en otro país, en España, por ejemplo, ¿qué debería entenderse? Ya no vale. La factura dejó de tener valor alguno porque estaba la palabra cancelado, como si hubiese puesto anulado. Así es. Entonces, no confundir los términos. Bueno. Y otros documentos específicos de acuerdo al tipo de contratación. ¿Cuáles podrían ser esos otros documentos específicos? Elba González, ¿qué nos dice usted? Gabrielita Lizarazu, ¿tiene la lista de los que asistieron el día miércoles? Doctor, le he mandado a la licenciada Karen. No tenía su número porque... Gracias, no, directamente, no, excelente, excelente, muy bien. Lo ha hecho mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Yo también le hubiera mandado a Karen. Doctor, otros documentos como se referían podrían ser, por ejemplo, en un contrato de obra, digamos, ¿no? Los currículums de los profesionales que han propuesto, ¿no? Entonces también forma parte de un contrato todas las experiencias del personal propuesto.
Tal vez el RUPE también, doctor. Vale. El número del RUPE, ¿no? Ya, vale. Muy bien. Entonces eso está claro, ¿no? Se dice el plural de currículum o currículo es currícula, para evitarnos problemas, las hojas de vida, ¿no? Punto. Hay ese tipo de cosas. Bueno, ustedes no son abogados, pero yo los cursos de maestría los tengo jabonados, ¿no? No saben cómo librarse de mí, porque la primera de las herramientas que emplea el abogado es justamente la lengua española, y si no hay un mínimo de solvencia en el empleo de la lengua, muy difícilmente se va a poder admitir argumentos jurídicos. Bueno, a diferencia del contrato, dice, estos documentos señalados no requerirán ser protocolizados. ¿A qué se refiere esa protocolización? Para comenzar, primero, ¿qué es la protocolización? María, ¿qué es protocolizar? Es como un No procedimiento, ya. es un protocolo, por ejemplo, nosotros decimos que es algo que tienes que hacer, ¿no? O sea, como un lineamiento, no sé si estoy utilizando los términos adecuados. No, está bien, Es está llevar bien, al registro notarial. Eso. Notarial. En la referencia, no se preocupen de darme una definición técnica y exacta. Seguramente dicen, este señor es tan frito, mira, hasta en lo que uno habla le corrige. Entonces, no se preocupen tanto de darme una noción técnica exacta, ¿no? Protocolizados, notariados, digámoslo de manera así sencilla. Porque significa un procedimiento que ha sido establecido para la realización con un determinado propósito, digamos los protocolos de bioseguridad para subir al avión. Cuando estaba subiendo al avión para venir a Cochabamba, después el primer vuelo que hago después de todos estos días de la pandemia, tenía que atender asuntos con mis clientes. Entonces, parte de los protocolos son que cuando el avión aterriza primero, han establecido, ¿no? Salen los de la primera fila. Una vez que han salido los de la primera fila, recién los de la segunda y tal. Y se ha vuelto algo sagrado, les cuento, porque había unos jóvenes ahí atrás que se levantaron, lo de siempre, ¿no? Llega el avión, todo el mundo se detiene, todo el mundo se pone de pie y comienza a sacar sus pinchas de los buzones. Y ese rato ha salido como desencajada la azafata y no sé qué. Oiga, no he escuchado, ¿no? Tiene que ser la primera fila. Y una vez que el otro, ay, perdón. Habían unos changos ahí atrás, ¿no? Que estaban con ganas de levantarse y tal. Y ahí les dije, cuidado con levantarse, no los voy a denunciar a la sobrecargo. Ay, sí, señora, ay, qué malo que ha decidido usted. Sí, así soy de perverso. Estos son los protocolos, ¿no? Ahora, en lo que toca a nosotros, la protocolización del contrato no es sino, ahora voy a ser un poquito más técnico, no exactamente, no se lo voy a decir porque es una noción mucho más exigente en su extensión y en su entendimiento. La protocolización notarial es la inserción del contrato, especialmente, ya que estamos en materia contractual, en los registros de la notaría. Cuando uno entra a una notaría, uno ve unos libros empastados, parece una biblioteca en 200 volúmenes, ¿no? Y uno dice, uy, caramba, este notario ha sido un hombre muy culto, mira la biblioteca que tiene. No, lo que sucede es que cada uno de esos tomos está recogiendo los protocolos. A ver, cuando nosotros le damos un documento para que se protocolice, digamos, una minuta,
lo que hace el notario es transcribir esa minuta, ¿no?, en un otro documento, el protocolo notarial, y le asigna un número. Entonces, digamos, durante todo el año ha hecho 800 protocolos, y esos 800 se empastan en 1, 2, 3 tomos, ¿no?, y están ahí. Entonces, de cada uno de los contratos que las personas han llevado, está constando uno que se le ha entregado al notario, está ahí, y el protocolo, lo que él ha reproducido. Y cuando uno pide ahora la escritura, entonces le van a entregar una copia ahora del protocolo. Y la escritura tiene una carátula donde vemos el escudo de Bolivia, ¿no? Y dice allí algo así: en la ciudad de La Paz, a horas 15:30 del día, 8 de octubre de 2020, se hicieron presentes ante mí, fulano de tal, mengano de cual, los que a tiempo de reconocerlos doy fe, ¿no?, de su identidad, y dijeron presentar una minuta de transferencia de mi inmueble al tenor de las siguientes cláusulas. Primera, ¿no?, antecedentes; segundo, apartes, o perdón, primero aparte; segundo, antecedentes; tercero, objeto, y tapú, todo eso. Entonces, en el protocolo está lo que le hemos presentado al notario, y en la escritura ya es la transcripción, ya no del documento que le hemos dado al notario, sino del protocolo. Entonces, todo ese procedimiento se llama protocolización. Ahora, aquí dice en el 86, a diferencia del contrato, estos documentos señalados no requieren ser protocolizados. No hay necesidad que el notario transcriba los mismos. Imagínense, por notario, además que nos va a cobrar nuestra casa más 10 bolivianos, ¿no es cierto? No va a transcribir todo el DBC, toda la propuesta, todo. No, simplemente, ¿no?, va a tener una fotocopia que se va a quedar ahí en la notaría, una copia, y no necesita ser protocolizado. Simplemente va a referir el notario que esos documentos, ¿no?, forman parte del contrato. Todos los contratos que suscriben las administraciones tienen que ser protocolizados. Pregunta. No, solamente los que son arriba de 1 millón de bolivianos. Muy bien. ¿Quién respondió? Muchas gracias. Así es. Pero la norma dice algo más. Dice, ¿no?, en principio, la idea es que solo los que tengan 1 millón involucrados, 1 millón de bolivianos, o aquellos, ahí que se considere necesario, que sea oportuno, quizás sea importante protocolizarlos para tener mayor seguridad. Hay algunas obligaciones que tienen que ser de todas maneras protocolizadas, por ejemplo, la subrogación y así sucesivamente. ¿Cuáles son las partes del contrato? Contenido. El contrato incorporará como mínimo las siguientes cláusulas: antecedentes, partes contratantes, legislación aplicable, etcétera, documentos integrantes, objeto y causa. Fíjense ustedes que hay una modalidad de contratos bien específica, no sé si han llevado o van a llevar, son los contratos de auditorías para el control externo posterior. ¿Han llevado? La norma que... Aún no. La norma que regula cómo se contratan estas auditorías para el control externo posterior, esas disposiciones llevan un modelo, el modelo del contrato, que no ha variado sustancialmente desde 2008, algo así. En general, los contratos tienen todas estas partes, y por si acaso siempre hay un modelo. ¿Quién hace el modelo del contrato? ¿Quién aprueba los modelos para la contratación estatal? El órgano rector. Ya, muy bien, pero ¿cuál es ese órgano rector? El
Ministerio de Economía. Eso. A través de la unidad de normas. Exacto, muy bien. Excelente. Pregunta. Supongamos que nosotros hemos contratado con el Estado, ¿podríamos nosotros, a su vez, subcontratar? Dejar a alguien que haga aquello que nosotros nos hemos comprometido. ¿Podemos o no podemos? No. En los modelos de documentos que ha puesto, permiten algunos ítems. En algunas cosas, ¿cierto? Justamente, ahí está. El 87 bis nos habla de la subcontratación. En principio la regla es no. Pero ¿qué dice el 87 bis? Dice, cuando la naturaleza del objeto de la contratación así lo permita, y además ello esté definido en el contrato, incluso va a ir desde el DBC, el proveedor o contratista podrá subcontratar una parte de la ejecución del contrato. Esto especialmente, ¿no?, cuando hay proponentes que no son nacionales. Por eso aclara a continuación, dice, en caso de adjudicarse a proponentes extranjeros, estos deberán subcontratar a empresas nacionales, siempre y cuando estas las nacionales estén disponibles en el mercado nacional. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cuál es el error aquí en la redacción? Empresas. ¿Qué debió decir? Sociedades. Eso, niña querida, eso es un error. La empresa es un paso anterior muchas veces. No sé si les di este ejemplo en el módulo 3. Un señor que es carpintero le dice a su cuñado, oye, tú también, bueno, tú eres ebanista, mi hijo tiene una prensa y yo tengo mi compadre que tiene un garaje. ¿Qué tal? Nos uniremos todos, vamos a hacer en el garaje de mi compadre, va a llevar mi hijo la prensa, tú vas a ser el ebanista, yo soy un buen carpintero, tengo herramientas, hay un torno, nos compramos una fresa y ya está. ¿Han constituido una sociedad? No todavía. No se han inscrito en una empresa, no nada. ¿Qué es lo que son? Son una empresa. Esa es la empresa. La empresa es el sustrato material de una sociedad y que no necesariamente ha alcanzado su reconocimiento formal. Entonces, cuando nosotros decimos alegremente, ay, aquí las empresas no están pagando en Graco y no sé qué, estamos equivocándonos, ¿ve? Por eso el lenguaje boliviano está plagado de errores terminológicos o la manera que tenemos de emplear los términos no es la más adecuada. Listo. Y lo demás ya no reviste mayor dificultad. Los proveedores deben estar registrados en el RUPE. ¿Qué es RUPE, Laura Anaí? ¿Qué es RUPE? Laura, ¿está usted ahí? La veo sonriente en su fotografía. Sí, licenciado, aquí estoy. Sí, está sonriendo. Qué bien, Laura. Es viernes y nuestro cuerpo... Lo sabe. Lo sabe. A ver, Laura, ¿qué es RUPE? Es el registro único de proveedores del Estado. Muy bien. Se sacó 7. RUPE. El RUPE es eso justamente. Registro único de proveedores del Estado. Ya hace un par de años hice una consultoría para yacimientos. Y claro, ¿no? Ellos tienen un otro registro donde he dejado mi RUPE porque tenía que hacerlo, etcétera, etcétera. Y entonces, desde ese entonces, Yacimiento me inunda mi correo electrónico. Miren, desde convocatorias, invitaciones, muestras de interés, etcétera, para tornillos, triconos o tríconos, no sé cómo se llama, perforadoras, aceites, lubricantes. Fácilmente cada mes me deben llegar, o cada semana me deben llegar unos 10
15 correos. Continuamente estoy borrando. Entonces, al principio yo les decía, por favor, bórrenme, me están inundando mi pobre correo. No me escucha, me siguen inundando, y ya debo tener ahora unos 1000, más o menos tengo que ir a borrar otra vez y tal. Pero en el fondo no es mala idea, porque quizás haya algo que me interese alguna vez, porque allí uno se entera in advance, con anterioridad, qué es lo que van a hacer y uno puede prepararse. Así es la vida profesional y así es la vida, así son los emprendimientos. Bien, justamente aquí tenemos el artículo 88, la suscripción del contrato y la ulterior protocolización. Dice, la suscripción del contrato deberá ser efectuada por la MAE o por quien hubiese sido delegado por esta. Miren qué interesante. Resulta que, ¿se acuerdan todo el lío que se armó? Bueno, no fue con ustedes, fue en otro módulo, porque se armó una gran discusión, había en ese módulo, en esa versión de ese diplomado, habían como unos 10, 12 abogados, la mayoría eran abogados. Entonces, algunos no estaban muy conformes con la idea de que la delegación debe ser siempre facultativa por parte de la MAE. Decían ellos, no, es obligatoria y tal. Y bueno, no vamos a entrar en ese debate, es un debate muy interesante y muy rico. Yo les he invitado, y como siempre invito, especialmente a las maestrías, a que nunca se desanimen ni tengan miedo de presentar una opinión diferente a la que sustenta su profesor, porque en eso consiste. La universidad es un ambiente, un escenario de libertad de pensamiento y de argumentación, se supone con razones, ¿no? Es decir, a mí me parece que es medianoche, oye, pero el sol está en todo lo alto, yo no veo ningún sol, es mi opinión y me la tienen que respetar. Eso es ridículo, ¿no? Los argumentos tienen que ser siempre plausibles, reconocibles, en lo que toca a un mínimo de su solidez. Entonces, el caso más frecuente, quizás el que muchos conocen, el único, de delegación administrativa, es aquel en el que la máxima autoridad ejecutiva delega la contratación, sea al RPC o al RPA, o al RPC o al RPA. Entonces, es decir, les encarga hacer algo que originalmente estaba establecido para la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, alguna vez me han preguntado, ¿qué otros casos de delegación? Aquí está el otro caso de delegación. La suscripción del contrato. Esto es otro ejemplo de delegación. La MAE podría delegar, pero para ello tiene que emitir otra, entre comillas, resolución administrativa, en la que delega la suscripción del contrato al director administrativo, al director jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro ejemplo de delegación. En los procedimientos en sede regulatoria, los órganos regulatorios en telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos especialmente, también algunos que son del sistema financiero, hay delegación para resolver recursos administrativos. Ese es otro ejemplo de delegación. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la delegación para suscribir un contrato. Y lo que nos decía, o sea, puede ser, ¿no? De acuerdo además con las normas de constitución y funcionamiento de cada entidad pública. Bueno, ¿a qué quería llegar? Señores, más temprano que tarde, algunos de ustedes van a recalar en el gobierno autónomo departamental, en el gobierno autónomo municipal, porque la movilidad, hasta tanto se establezca o se restablezca la carrera administrativa, los ha de llevar de aquí para allá, lo cual es un grave error. Eso es no solamente vulnerar
y faltar al respeto a la condición del profesional boliviano que presta servicios en una entidad pública, sino que además no permite que haya una especialización y una subespecialización, que eso es lo ideal. El otro día, en una defensa de perfil de tesis, era una abogada, la investigadora, la que hizo el perfil, ¿no? Ella estaba sugiriendo, dice, puso criterios para establecer la carrera administrativa. Yo le decía, simplemente con que respetemos las disposiciones que ya están establecidas. Y decía ella, la motivación principal para la carrera administrativa es, dice, la de asegurar que en cada entidad haya la posibilidad de hacer rotación, de hacer inclusive especialización y tal. Para ella eso era lo más importante. Está muy bien, coincidimos. Les pregunto a ustedes, desde el punto de vista del servidor público, ¿qué es lo más importante? ¿Qué creen que es lo más importante? Que les paguen un diplomado, que puedan rotar, que puedan ir que puedan acceder a la higiene industrial, que en el estatuto el funcionario público solo lo pueden tener los funcionarios de carrera. ¿Qué es lo más importante, señores? Porque la mayoría de ustedes son servidores públicos. Aprender también y tener tanta experiencia que no metas la pata para que no te vayas a un juicio. Ya, está bien, mira querida, me ha tomado al pie de la letra. Pero, a ver, muchos de ustedes ya son casados. Hay una de ustedes que está con el niño al lado, está pasando clases, lo cual demuestra su vocación de sacrificio y de superación. ¿Qué es lo que ustedes quisieran? Una seguridad laboral. Eso, miren, eso es lo que la carrera administrativa tiene que proveer desde el punto de vista del servidor público, seguridad laboral. Que no estén con el Jesús en la boca. Ay, ¿ahora qué pasará? Si en las elecciones gana Lucho, si en las elecciones gana Mesa, si en las elecciones gana el Chi, si en las elecciones gana el Bolívar, no sé qué. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi contrato ya está terminando, ¿dónde voy a ir? Porque los hijos tienen la mala costumbre, la pésima costumbre de pedir pues leche en el desayuno, quieren ir al colegio, hay que vestirlos. ¿Y qué hacemos si el contrato termina y no tenemos dónde ir? Entonces, la carrera administrativa tiene un contenido eminentemente protectivo del servidor público. Y no tener miedo que, es que si no le caigo bien al ministro o al viceministro, o si no voy a la concentración, o si no doy dinero para la campaña y no sé qué historias y tal y cual, y si no voy el sábado, entonces eso no puede ocurrir. A mí me duele muchísimo el maltrato que tienen los servidores públicos, porque yo también lo he sido. No, yo siempre fui gritón, chillón y tal, me tenían miedo más bien, ¿no? Pero sé cómo es la figura. Entonces nos decía la compañera, yo les cuento esto, matizo, porque creo que es conveniente despertar de ese adormilamiento en lo que toca al respeto que uno tiene que tener a su propia consideración y dignidad de profesional. Yo me acuerdo la primera vez que un superior me dijo, no me gusta el informe como usted lo ha redactado, porque yo no estoy de acuerdo con que se diga eso, tiene que decir más bien lo que se diga esto otro. Lo siento, mi criterio jurídico es este. No me está entendiendo usted, me dijo. No me está entendiendo usted. Lo que le estoy diciendo es que cambie el informe. Perdón, quien no me está entendiendo es usted. No voy a cambiar. Es mi criterio jurídico. Entonces tendrá que atenerse a las consecuencias. Entonces tendrá usted también que atenerse a las consecuencias. ¿Por qué le cuento que yo soy servidor público de carrera? Y voy a representar su instrucción. Listo. Así nomás unas cosas. Entonces, los contratos, nos dijo, se han quedado pensando, ¿no?
justo? ¿A usted le parece justo que las cosas sean como son actualmente? ¿Está justo? ¿O Hola, justo que se ha ido? doctor, sí. Sí, me he ido. Es que es así. Yo pienso que siempre hay que tocar algunos de estos aspectos que hacen a nuestra formación profesional. No es solamente conocer datos técnicos, sino también el proveer del marco jurídico para la realización de nuestras potencialidades profesionales. Un profesional que está satisfecho con su trabajo, que se siente seguro, que se siente respetado, que sabe que ha de progresar, que se ha de especializar, que se ha de subespecializar, porque eso le interesa a las administraciones. Lo han de mandar a cursos, lo han de mandar al exterior, finalmente. Hay unos cursos muy interesantes, todos los años perdemos, les cuento si ustedes no saben. Hay cursos en el Instituto Iberoamericano de la Administración Pública, en España, en Madrid. En todos los países aprovechan. ¿Cuál creen que es el único país que no manda? Bolivia. ¿Y por qué creen que no manda? Porque no aprovecha, o sea, los servidores públicos estamos limitados y no nos dan la oportunidad de poder... Porque no son de carrera administrativa. ¿Y cómo va a decir el Estado boliviano? ¿Sabe qué? No me conviene tenerlos en carrera administrativa, porque así como andan inseguros, no, al menor paso en falso, los saco de un puntapié. Y me tienen que decir amén, 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 amén. ¿Cómo le van a decir eso al Instituto Iberoamericano de la Administración Pública? Y las becas se las dan a peruanos, a los ecuatorianos, a los paraguayos, a todos, menos a los bolivianos, las que a nosotros nos corresponden. No es la primera vez. El año pasado, el año pasado, en una conferencia que hubo, yo estoy en la EGPP, soy docente muchísimos años allí. Wilson, usted nomás vaya, por favor, es la conferencia de todas las administraciones públicas y está el Instituto Iberoamericano de la Administración Pública y usted es el único que les puede marear la perdiz, porque ¿cómo le vamos a decir que nosotros en Bolivia tenemos carrera administrativa, o si la teníamos no quisimos mantenerla? Entonces tengo que ir a la cara por el país y contarles una de Gardel, cantarles una de Gardel. Pero es así. Bueno, entonces los contratos, dice aquí, que involucren un monto igual o superior a 1 millón de bolivianos, tendrán que ser protocolizados. Pero también podríamos nosotros, en nuestra reglamentación específica, en el reglamento específico de la entidad, establecer aquellos otros casos en que sea necesaria la protocolización. Como les decía hace un momento, hay ciertas obligaciones, por ejemplo, la subrogación de créditos, que, porque lo dice el Código Civil, tienen que ser protocolizados, tienen que ser como en documento público, entonces tendrán que ser también protocolizados. Salvo incluso que la entidad considere necesaria la misma. La norma entonces permite el director jurídico, los abogados tendrán que justificar, porque este es un costo que va a asumir el contratista, la protocolización, no es poco. En cambio, por ejemplo, bienes destinados a la seguridad y defensa del Estado no requerirán ser protocolizados. ¿Por qué creen, señores? ¿Por qué creen? ¿Cuál es la razón por la cual el que ha redactado las normas básicas dice los bienes destinados a la seguridad y defensa del Estado? No es necesario estarlos protocolizados. ¿Por qué no? Porque no son públicos. Para que no estén tan expuestos. Son temas de la seguridad, de la defensa del Estado. Entonces, mejor que no estén ni siquiera en las notarías. Es por eso, es una cuestión de previsión. Las normas básicas responden en gran medida a criterios de razonabilidad, de prudencia, inclusive.
Entonces, cuando alguna vez se encuentren con este tipo de disuasiones, hay que preguntarse por qué. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que no ha querido? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Eso. Supongamos que se adjudicó la sociedad constructora Atlas Limitada para hacer el puente. Es un puente urgente. Y hasta que en la notaría de gobierno, que llevan un trabajo rezagado y les han dicho que van a tomar unos 3 meses más, porque además son muchos documentos los que tienen que revisarse y el notario es muy cuidadoso y justo se ha muerto y ahora sus hijos están tramitando y no sé, ya, todo un cuento chino. Las obras no se inician hasta que se protocolice. ¿Qué opinan ustedes? Se inician, doctor, las obras. Lo que hacen las entidades, o lo que hacemos en las entidades públicas es ingresar el trámite a notaría de gobierno y ya después el notario de gobierno a veces lleva hasta 2 meses en entregar. Así es, claro, muy bien, muy bien. ¿Y la norma dice algo sobre el particular? Solo habla de que tienen que ser ingresados en un plazo no mayor a 10 días, pero el protocolo como tal no sale en 10 días. Así es. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice esto. ¿Está usted con pantalla en su laptop o está viendo o está escuchando? La falta de protocolización del contrato, la demora en concluir este procedimiento no afecta la validez de las obligaciones contractuales. No afecta la validez de las obligaciones. Entonces siguen siendo válidas, siguen siendo exigibles en el plazo en el que han sido estipuladas, establecidas, etc., ¿no? Entonces, claro, lo demás hace la práctica, como usted dice, ¿no? Al menos tenemos estos días, entonces se toman 2 meses, es un poco menos, ordinariamente toman 1 mes, mes y medio, todo es más o menos lo que usted dijo, pero esto es así. Lo que aquí nos interesa es que, aun si no se ha protocolizado, ya vale el contrato, en lo que allí ha sido estipulado. Listo. 89 modificaciones al contrato. Lo que dijimos hace un momento, terminábamos de hablar el día miércoles y hoy día lo estamos redondeando, ¿no? Las modificaciones al contrato, y les he hecho unas referencias en la práctica comparada, como por ejemplo, hay más facilidad en otros países de poder modificar. Quizás nosotros todavía necesitamos consolidar la idea que un contrato no lo podemos manejar tan discrecionalmente, poniendo en riesgo los intereses del Estado. Pero lo ideal es que llegue el momento en que puedan operar, lo que yo les dije, otros mecanismos que vengan a ser aseguradores, que vengan a ser garantes de los intereses del Estado y que se pueda modificar el contrato. Pero para que opere esa modificación, deben estar sustentadas las modificaciones que se sugieren por informe técnico y legal. ¿No? Y además que hay que cambiar un poco el chip en algunos de nuestros servidores. Por ejemplo, hay algunos auditores que están convencidos. Mi esposa, por ejemplo, cuando me explica estas, yo les estoy diciendo, ahora ya no me da bola, ¿no? Porque ella prefería así que ver en la televisión, ¿cómo se llama ese programa de baile, de canto, eso? Y ya está. Pero al principio me escuchaba con atención y movía la cabeza como estás hablando, el contrato no tiene que tocar, porque esa es la mentalidad en la que han sido formados, ¿no? Entonces las modificaciones muchas veces son las que van a salvar un contrato. Es más, una de las reglas que nosotros no estudiamos, vale esto para los abogados, no estudiamos en la facultad, es la necesidad de mantener hasta donde sea posible la vigencia del contrato.
Pero doctor, en la práctica eso, al menos ahora, desde el tema de la Marcelo Quiroga y que tenemos esta ley, en la mayor parte de las entidades públicas prefieren resolver el contrato ante cualquier incumplimiento a fin de no ser... Está bien, usted lo ha dicho, en la práctica. Pero eso es la práctica en Bolivia, pues. En Bolivia, exacto. Sí, por el temor que tienen, ¿no? Así es, nos han metido el miedo al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, uy, me van a hacer el código penal, ya estoy en la cárcel, ya estoy al lado de los feminicidas y de no sé quiénes, entonces no. Yo prefiero resolver el contrato que liquidarlo al contratista, que se muera, que lo flagelen, pero aquí no se mueve una coma, no se cambia un punto. Y eso no está bien. Yo les digo que esto van a tener que cambiarlo y lo vamos a tener que cambiar por fuerza de las circunstancias que vayamos a vivir. Se avecinan tiempos duros. Yo el otro día me parece que se me fue la mano. Mi hija me dice, oye papá, tan mal están las cosas, porque después que les he dicho todo lo que les dijiste a los pobres diplomantes, yo creo que se han suicidado la mitad de ellos. Porque si todo va a ser tan negro, entonces mejor prestarme una bala porque acabaré con mi miserable vida antes de que las cosas vayan a peor. Es que no es que yo quiera asustarlos, sino que lo que quisiera es que estén previendo las circunstancias que les van a tocar vivir. Que tengan los ojos muy abiertos, que tengan la capacidad de poder cambiar los chips, y ojalá aparece entonces esos miedos que muchas veces son artificiales. La ley, es increíble, ¿no? La ley anticorrupción ha generado, por supuesto, hay efectos positivos, pero hay también un efecto negativo, el miedo a hacer las cosas, el miedo a aplicar criterios de justicia, y eso no está bien, ¿no? Las cosas no son a pago, las cosas deben ser siempre a través de criterios. Entonces, las modificaciones pueden efectuarse, donde dice aquí adendas. Yo no leo adendas. No dice, ¿qué dice? Ya estoy acabando. Dicen las variedades. Contrato modificatorio. Es aplicable, dice, cuando ello no afecta al alcance, monto y plazo del contrato y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. Es más, yo les estoy diciendo, vayan pensando en que va a llegar el momento y claro, van a quitar los asesores jurídicos y van a decir, yo no modifico el contrato, no voy a elevar ningún informe mientras no hay un decreto que me autorice a hacerlo. Y que el decreto diga, además del artículo 83, no, el auditor jurídico no podrá observar esto, porque si no, yo no voy a hacer eso, prefiero morir antes que esclavo mío. Y tienen mucho de razón. Además, el contrato modificatorio, al igual que el principal, será suscrito por la máxima autoridad ejecutiva o por la autoridad que suscribió el contrato principal por efecto de la delegación prevista, 2 artículos más. Se pueden realizar incluso más de un contrato modificatorio, siempre y cuando no se exceda el 10% del monto del contrato principal. Ahora, hay contratos modificatorios para consultores individuales de línea. Estos ya son temas incluso del orden, más bien de manejo y administración de personal, ¿no es cierto? O, por ejemplo, para servicios generales recurrentes. Ejemplo de servicios generales recurrentes, Yumi Fiorella. Pasajes. Ya, eso, ¿no? Entonces, los servicios, el pago de los servicios básicos, inclusive. Órdenes de cambio. Entonces, todas esas son posibilidades que ahí están, inclusive la orden de cambio, dice, deberá ser aprobada por instancia. Un ejemplo de una orden de cambio. En el contrato, supongamos que se ha establecido que tendrán que ser tornillos octogonales, ya.
No hay octogonales en el mercado. Hay tornillos redondos. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Eso a través de claro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a obligarle a la fábrica en Manchester, England, a que haga otra vez los tornillos octogonales, ¿no es cierto? No los hay. O ya se ha discontinuado, o hay algún programas de software, por ejemplo, que tienen vigencia muy limitada. Entonces, hay otras versiones que van apareciendo periódicamente y las anteriores a veces ya no se las puede conseguir. Todas estas son posibilidades, ¿no?, para la modificación del contrato. Ahora, este es un caso, tarea para los abogados, y con esto ya estamos concluyendo nuestra sesión de esta noche. Dice aquí, los demás pueden descansar este fin de semana, se lo merecen, ya me han gritado, ustedes me han dicho que es viernes y el cuerpo lo recontrasabe, lo exige y lo clama, ¿no es cierto? Entonces, no quiero yo impedirles que salgan esta noche a festejar la fecha, el 9 de octubre, o anticipen su Halloween. Para los abogados, dice, procederá la sesión. Gabriela Lizarra, hágame recuerda que usted es la que me colabora en lo de la lista. ¿Ha hecho la lista, Gabrielita? ¿De hoy día, doctor? Sí, de hoy día. Sí, le he sacado print a los participantes de la sesión, doctor. Muy bien, muchas gracias. Ni siquiera se molesten en decirme que ya está. Mándeselo, por favor, a Karencita para que ella tenga la constancia. Y hágame, recuerda, Gabrielita, yo sé que la van a odiar los abogados, pero hágame recuerdo, por favor, el día lunes, es tarea para ellos. Dice aquí, procederá la sesión o la subrogación de contratos por causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública. Incluso ustedes podrían animarse, ¿no? Denme uno o dos ejemplos, ¿ya? Para el día lunes, ¿cuándo podría proceder la sesión de un contrato? Fuerza mayor o caso fortuito o necesidad pública, o una subrogación de contratos. Además, ¿cuál es la diferencia de la sesión o la subrogación de contratos? Esto especialmente para quienes tienen formación jurídica. ¿Alguna pregunta, señores? Antes de despedirnos, deseándoles una feliz noche de viernes y bueno, que sea hasta el próximo lunes. ¿Alguna pregunta? Bien, muchas gracias, estimados participantes. Ha sido, como siempre, un placer el compartir estas jornadas de reflexión. Fíjense que para la próxima semana ya vamos a dedicarnos únicamente a ver el recurso administrativo de impugnación. En realidad, estos son conceptos un tanto más áridos porque corresponden a una visión jurídico-procesal que tiene algunas nociones, algunas notas muy interesantes, desde luego, pero que exigen un tanto más de atención por parte de ustedes. Pero, bueno, lo que no estorba en el conocimiento, ¿no?, al menos nos será de provecho o de utilidad algún día. Muchas gracias por su atención, estimados participantes, y que tengan ustedes una feliz jornada de descanso semanal. Nos vemos hasta el día lunes. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, dice. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta el día lunes. Hasta Buenas noches, doctor.